'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos con todo lo que está ocurriendo con el tema del fiscal general porque, vamos a ver, a mí me parece un caso que es absolutamente evidente, no solamente porque la documentación relativa a las negociaciones entre el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía las tenía que tener y las tenía la Fiscalía, no solamente porque tenemos los correos y los mensajes certificados en los cuales se ve que le sacan a uno de los fiscales responsables del partido del Atlético de Madrid para que les envíe la documentación, y eso solamente puede tener un sentido, no solamente porque llega a la prensa, no solamente porque se filtra todo, sino principalmente porque se aprueba, le da el consentimiento el fiscal general, en estos momentos ya procesado, Álvaro García Ortiz, para que sea incluido en una nota de prensa y se divulgue por todas partes, con lo cual la violación de secreto es obvio. La violación de secreto no implica la primicia, no, implica la violación de un material que es secreto, tú no lo puedes divulgar y lo divulgas, por mucho que se haya divulgado una vez antes, etcétera. Bueno, pese a eso, cuidado porque hay sus más y sus menos, ¿verdad, Miguel Ángel, en esta historia, en el Tribunal Supremo, y entramos ya en la fase decisiva en la que le van a tener que juzgar y condenar o no condenar. Pues sí, Carlos, la verdad es que hay que tener en cuenta que cuando la Sala de Apelaciones del Supremo ratificó el procesamiento de Álvaro García Ortiz, de los 3 magistrados que conforman esta sala, hubo uno, Andrés Palomo, que presentó un voto particular diciendo que no tenía que ir a juicio Álvaro García Ortiz. Y eso que parecía en ese momento pues como un hecho aislado, pues parece que no es tan aislado en la Sala Penal del Tribunal Supremo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los magistrados en la Sala Penal pues tienen diferentes opiniones respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su enjuiciamiento. Hay que tener en cuenta que el juicio, si va todo bien y no hay ningún imprevisto, tiene previsto celebrarse en el mes de noviembre, es decir, en apenas 2 meses. El Tribunal Supremo ha pisado el acelerador para juzgar a Álvaro García Ortiz, pero no solo para eso, Carlos, porque también quieren sacar la sentencia antes de Navidades. O sea, tienen previsto que para acabar el año 2025 ya haya sentencia sobre ese delito de revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que va a ser enjuiciado por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado, imputado, procesado, y va a ser juzgado. Y como digo, pues ahora mismo va a haber que esperar a la celebración del juicio y ver pues cómo los 7 magistrados que integran este tribunal, que hay que decir, Carlos, que muchos de ellos ya estuvieron en el tribunal del 1O, preside el tribunal Martínez Arrieta, y también lo forman pues Manuel Marchena, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmela Mela y Susana Polo. Van a ser los 7 magistrados que presidan este tribunal de 7, que durante una serie de sesiones, todavía que están obviamente por cuantificar, porque hay que ver cuántos testigos se van a citar, etcétera, pues van a tener que tomar la decisión si Álvaro García Ortiz es condenado o no por ese delito de revelación de secretos, y sobre todo aquí la clave va a ser la pena, Carlos. Hay que recordar que el delito de revelación de secretos acarrea pues inhabilitación, y si es inhabilitado Álvaro García Ortiz, esto acarrearía su expulsión de la carrera fiscal, tal y como le sucedió al magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. ¿Esta es la acción mayoritaria en estos momentos? Yo si tuviera que poner una porra, Carlos, yo creo que hay muchas probabilidades de que pueda ser condenado, pero que no va a entrar en prisión, porque yo creo que hay una tesis bastante extendida en el Tribunal Supremo de que no se puede meter en la cárcel a un fiscal general del Estado por una filtración, por un delito de revelación de secretos, a pesar de que algunas de las acusaciones llegan a pedir incluso 6 años de cárcel. Sin embargo, pues ahora mismo la tesis que hay en muchos magistrados de la Sala Penal del Supremo es que sería demasiado meter al fiscal general del Estado en la cárcel, pero como digo, no se puede descartar pues que haya una condena, pues que podría incluso ser, Carlos, ni siquiera de prisión, puede ser simplemente una condena de inhabilitación y de multa, y que de suspensión, y que eso, pues como te digo, acarrearía la expulsión directamente de la carrera fiscal de Álvaro García Ortiz si es inhabilitado, ¿no? Con lo cual, pues mucha atención a esas posibles consecuencias que pudiera tener la condena de Álvaro García Ortiz, aunque no fuera de prisión.
O sea, efectos netamente políticos de Pedro Sánchez, sobreentiendo que el hecho de que se le condene ya es revelador porque significa que ha hecho la filtración y que por tanto estaba filtrando material secreto, información secreta para hacer daño a Isabel Díaz Ayuso. Ahora, trasladado eso a los ojos con los que se va a analizar públicamente, sinceramente creo que es una metedura de pata. Lo digo porque la argumentación que tú has dado, que no la pongo en duda, no pongo en duda que la tengan ellos, pero no es una argumentación jurídica. O sea, una persona tiene que tener una pena dependiendo del cargo que tenga. O sea, eso no es justicia, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El fiscal general no tiene que ir a prisión porque, claro, es demasiado para el fiscal general. Si es demasiado poco, lo marca la tipificación de la condena de cada tipo penal. No lo marca el cargo que tuviera. O sea, eso suena a un corporativismo muy extraño de explicar y que no va a ser comprendido por la población. Y yo no defiendo una justicia populachera, pero la gente tiene un sentimiento de justicia. Y si esta persona ha hecho algo que al vecino de enfrente le acarrearía 3-4 años, a ti te tiene que acarrear 3-4 años. Claro, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Da igual que sea el fiscal general del Estado, si ha cometido ese delito y ese Claro. delito conlleva esas penas, pues punto y se acabó. Me da igual que sea el fiscal general del Estado. Hay un argumento que se dice mucho también y es que, claro, que es que en España estamos todo el día con filtraciones, ¿no? ¿Y qué? Pues si a este le han pillado y resulta que detrás de esas filtraciones nada más y nada menos que está el poder, el gobierno, Moncloa, incitando presuntamente a un fiscal general del Estado, pues a, como dijo el propio Álvaro García Ortiz en ese WhatsApp, ¿no? A ganar el relato, que no nos ganen el relato. O sea, para eso tenemos un fiscal general del Estado, para que se dedique a ganar el relato a una de las líderes de la oposición como Isabel Díaz Ayuso. Pues hombre, eso no tiene ningún pase y desde luego, pues si ha cometido el delito y esa tipificación, pues como dices, conlleva esos años de cárcel, pues yo no entiendo por qué, por ser el fiscal general del Estado, si se ha llegado hasta donde se ha llegado, pues obviamente es porque hay indicios de sobra, porque ha pasado ya por muchos magistrados y muchos jueces, no solamente del Supremo, sino que esta investigación empezó en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, siguió en el TSJ de Madrid hasta el Tribunal Supremo, es decir, ha ido durante mucho tiempo el transcurso de esta investigación, ahora llega al Supremo y a mí también me llama poderosamente la atención pues todas estas prisas por enjuiciarlo a Álvaro García Ortiz, e incluso por sacar la sentencia, ¿eh? O sea, porque esto también obviamente tiene un trato especial porque es el fiscal general del Estado, ¿no? Porque se considera que es un asunto sensible y que se quiere despachar cuanto antes. Pero es que fíjate, incluso jurídicamente la argumentación lógica sería la contraria. Vamos a ver, si una filtración de secretos te la hace alguien sin una repercusión notable, el daño que puede hacer a la persona afectada es menor. Si te lo hace un fiscal general distribuyendo una nota de prensa o distribuyendo mensajes entre los principales medios de España, el daño que te realiza es muy superior y además sus conocimientos jurídicos son muy superiores, lo cual implica un grado de maldad suya y un grado de actuación consciente muy superior al de cualquiera. Es decir, la argumentación jurídica te lleva justo a lo contrario. O sea, a un mayor poder, a un mayor conocimiento, una mayor responsabilidad. Por tanto, debería tener un mayor castigo. No sé, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Me deja medianamente tranquilo lo de que la opinión mayoritaria sea la de que va a ser condenado, porque como esta persona no sea condenada, me veo, uno, que es un auténtico cachondeo, porque todos hemos visto lo que ha ocurrido y todos sabemos a estas alturas perfectamente lo que ha ocurrido. Básicamente, repito, porque es que él dio el ok a una nota de prensa que lleva las frases más delicadas de las conversaciones que tendrían que haber sido secretas entre el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía. Entonces, si resulta que esto que está prohibido se convierte en una barra libre bajo el argumento de es que hay muchas, pues entonces nada, en un sitio donde haya muchos ladrones y muchos robos, no persigamos el delito de robo. O sea, eso de jurídico no tiene absolutamente nada. Me da la sensación, Carlos, que después de la marcha de la presidencia de la Sala Penal del Supremo, Emmanuel Marchena, pues digamos que ha empezado a haber cierta división que antes no se apreciaba cuando Marchena era el presidente, ¿no? Ahora ya es oficialmente Andrés Martínez Arrieta y la verdad es que aquí saltaron las alarmas con el voto particular de Andrés Palomo, porque hasta el momento no había habido ni el más mínimo la más mínima pega a la investigación y de repente pues Andrés Palomo en su voto particular, además muy contundente,
contundente contra Ángel Luis Hurtado, contra el instructor, que es su compañero del Tribunal Supremo, diciendo que prácticamente no había ningún tipo de indicio de delito contra Álvaro García Ortiz y que jamás tenía que ser llevado a juicio. Ahí ya se levantaron un poco las alarmas, ¿no? En un primer momento parecía que era una cuestión aislada, pero parece que esa tesis de Andrés Palomo pues tiene más alcance de lo que se creía inicialmente en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Y yo sinceramente, pues como te decía antes, yo si tuviera que hacer una porra, yo creo que puede ser condenado mayoritariamente. Yo creo que hay una percepción de la mayoría de que debe ser condenado, pero de ahí a que sea condenado a años de prisión o que, vamos, no creo que haya ni la más mínima opción de que vaya a ser encarcelado, que tenga una pena superior a 2 años de cárcel por este delito de revelación de secretos. Te reconozco que se queda una sensación extraña porque, vamos a ver, el Tribunal Supremo debería ser el primero que fuera consciente de que en estos momentos hay un desafío entero a la justicia. El caso del fiscal general tenía 2 patas. Una era la filtración sobre las conversaciones entre el equipo jurídico Alberto González Amador y la Fiscalía para intentar llegar a un acuerdo sobre si era causa penal, sobre si se archivaba, sobre si se pagaba por el tema fiscal suyo, y había una segunda pata. Y de hecho el magistrado Hurtado lo llegó a plasmar en uno de sus autos y dijo que siguiendo indicaciones de Moncloa se había hecho esa filtración. Una vez que pones esa frase, tendría que haber sido imputado a alguien. Ese alguien se llamaba Pilar Sánchez Acera. Pilar Sánchez Acera era la responsable última de Moncloa, de Presidencia del Gobierno, y la que entra en contacto con Juan Lobato cuando le exige que tiene que sacar esa información en la Asamblea de Madrid. Al no hacerlo, este caso empezó a titubear y empezó a cojear. Porque si tú has lanzado esa acusación, que era obvio que era así, porque todos hemos visto, porque levantó fe notarial Juan Lobato y hemos visto los cruces de mensajes y le dio la orden efectivamente Pilar Sánchez Acera desde Presidencia del Gobierno, tendrás que imputarla. Y al no imputarla, el caso ha empezado a hacer así. Yo espero que salven los muebles, porque como una obscenidad como la que hemos visto acabe con una birria de pena o acabe en una especie de chimichurri, la población, y yo creo que con toda la sensatez, va a pensar que le acaba de titubear la mano, que le acaba de bailar la mano, de temblar la mano al Tribunal Supremo, y esto puede ser un precedente muy grave de paso, de tránsito hacia todos los casos que quedan por deliberarse. Desde luego, Carlos, y luego tampoco hay que olvidar otras 2 cuestiones más, que era la petición de suspensión temporal de sus funciones, ¿no? Que pidió la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que está personada como acusación popular, y así se lo solicitó al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado. Él decidió no acordarla, afirmando que existe un vacío legal y que, por lo tanto, pues que no se podía suspender temporalmente a Álvaro García Ortiz, porque digamos que la persona que tenía que decidirlo administrativamente pues era el propio García Ortiz como fiscal general del Estado. Y luego, en segundo lugar, el tema de la fianza, que era, tal y como publicamos en Libertad Digital, una de las mayores preocupaciones de Álvaro García Ortiz. Inicialmente, Ángel Hurtado fijó una fianza de 150.000 euros, pero en las últimas horas finalmente la ha rebajado, principalmente porque había incluido, digamos, pues el concepto de la multa también, y eso pues no era correcto y él mismo lo ha rectificado sobre la marcha, ¿no? Pero era una de las cuestiones que más preocupaban a Álvaro García Ortiz, porque de hecho pues ha tenido que poner bienes suyos, ¿no? Como aval precisamente para cubrir esa fianza. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Espero que siga el tránsito normal, porque si después de una instrucción por un magistrado del Supremo, después de un aval al procesamiento, después de todas las pruebas que hemos visto, porque la verdad es que el proceso sí ha tenido transparencia una vez lanzada la causa, como después de todo eso este señor se salga de rositas, la sensación va a ser extrañísima, Miguel Ángel. Hombre, no tendría ningún sentido, Carlos, que en un Tribunal Supremo se haya llegado hasta el punto hasta el que se ha llevado y que de repente, pues a última hora, de repente saliera exonerado, ¿no? Porque la verdad es que hablaría muy mal por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Que de repente se meta pues en un procedimiento así, que a última hora pues Álvaro García Ortiz se fuera de rositas. Pero bueno, como digo, vamos a tener sorprendentemente pues la respuesta muy pronto, porque en 2 meses se enjuicia y en 3 meses vamos a tener la sentencia. Con lo cual nos iremos de Navidades seguramente ya con la sentencia encima de la mesa. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos.